Gloria sea a Dios. Dios les bendiga a todos. Tengo nuevamente el privilegio y la gran responsabilidad de compartir este tiempo en la palabra. Amén. Y quiero invitarle a que hagamos a un lado de verdad cualquier distracción que tengamos para enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros en este hermoso día. Les cuento, mis hermanos, que actualmente en mi tiempo personal estoy estudiando nuevamente el libro de Deuteronomio, y es un libro muy interesante por diversas razones. Se le llama así Deuteronomio porque significa literalmente segunda ley. Eso es lo que significa la palabra Deuteronomio, segunda ley. ¿Y por qué segunda ley? Recordemos que el pueblo de Israel estuvo en opresión bajo Egipto, ¿verdad? Aproximadamente a los 430 años lograron salir de esa condición de esclavitud, siendo liberados por Dios a través de un instrumento llamado Moisés, ¿verdad? Entonces Israel sale de Egipto y tiene que recorrer una ruta a través del desierto para llegar a una tierra que Dios les ha prometido. Una tierra maravillosa donde fluye leche y miel. Esa fue la promesa. El pueblo sale y mientras van de camino hacia esa tierra, fueron liberados milagrosamente, ¿verdad? Creo que todos hemos leído algo del tema o por lo menos visto la famosa película que ya casi la empiezan a dar, ¿verdad? En Semana Santa. Fue milagroso la liberación de Egipto para el pueblo de Israel. Pero estando en el desierto, en ese recorrido, ellos empiezan a quejarse, a rebelarse contra Dios. Y por lo tanto, entonces viene un castigo, un juicio de parte de Dios. Y cuando ellos llegaron a un punto en que aproximadamente desde un lugar llamado Cades Barnea hacia la tierra prometida como tal, podían recorrer entre 11 y 15 días. Ese breve trayecto terminó convirtiéndose en 40 años por su desobediencia, dando vueltas en círculo. Y Dios lo que hizo en ese periodo de tiempo fue que toda esa generación quedó atrás por su rebelión, porque Dios es Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y entonces cuando por fin pueden llegar a la tierra prometida y optar por esa nueva realidad de vida, los que entran son una nueva generación, totalmente. De la generación que salió de Egipto solamente Josué y Caleb, ¿verdad? Quedaron con vida. Todos los demás murieron. Y quienes van a entrar son los hijos de toda esa gente. Entonces, una manera de resumir ese significado del libro, yo lo puse así brevemente. ¿Me ayuda ahí, por favor? La nueva generación de Israel debe desarrollar su identidad de pueblo de Dios y entender cómo se debe vivir como verdadero pueblo escogido ante el mundo. Por primera vez ellos van a vivir como un pueblo libre, pero no son cualquier pueblo, son un pueblo escogido. Y Deuteronomio nos habla de esa identidad de ese pueblo escogido. Y es la segunda ley, se le llama así, porque Dios tiene que volver a dar la ley por segunda vez a esa nueva generación, porque ya sus padres no están. ¿Okay? Dicho esto, ¿verdad? Como introducción, quiero agregar que esa identidad de pueblo está establecida en el libro a partir de algo que se llama el Gran Mandamiento. Por eso yo titulé el mensaje El Gran Mandamiento, expresión de nuestra identidad de pueblo. Y quiero invitarle a que abordemos 4 aspectos que podemos aprender respecto a esto y aplicarlo al presente. Entonces voy a empezar
invitándoles a observar Deuteronomio capítulo 6. Ahí está el gran mandamiento. Reina Valera 60 de hecho lo titula así, el gran mandamiento. Otras versiones como Nueva Internacional titulan el amor de Dios, porque el mandamiento de Dios que da es en amor. Y vamos a iniciar leyendo los primeros 4 versículos. Deuteronomio 6 del 1 al 4. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y dice el verso 4, esta famosa declaración conocida como la Shema, que significa la gran instrucción, la gran enseñanza, el gran mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Entonces, en primer lugar quiero referirme a esto. ¿En qué consiste ese gran mandamiento? ¿En qué consiste ese gran mandamiento? Número 1. Debemos reconocer a Dios como nuestro único Señor. Nos habla de sometimiento a su señorío. El gran mandamiento que Dios dio a su pueblo escogido es: reconózcame como el único Señor. Jehová es uno. No se compara con los dioses de Egipto, no se compara con esas falsas deidades que son débiles, que ya quedaron vencidas y avergonzadas. Solo hay un único Dios, un único Señor, y para ustedes en su vida tienen que reconocerlo así. Por lo tanto, es una invitación a someterse al señorío de Dios. Ese mismo reconocimiento en el presente, nosotros ahora como pueblo de Dios tenemos que darle continuidad. Hemos recibido ese mismo gran mandamiento. La Biblia es muy clara en algo, mis hermanos. Dios manda y se vive a su manera y no a la nuestra. De hecho, los 2 temas más recurrentes en todo el libro de Deuteronomio son la fidelidad del pueblo para con Dios. Eso es lo que enseña Deuteronomio. Cómo ser fiel a ese Dios, cómo someterse a ese señorío. Y en segundo lugar, habla mucho de que Dios estableció pacto con su pueblo, pero que Él es el que pone los parámetros de ese pacto. El hombre no pone los parámetros a Dios, es Dios quien pone los parámetros en nuestra vida. Y hoy en día muchos quieren vivir poniéndole a Dios las reglas y pretenden decir: yo reconozco el señorío de Dios, pero yo pongo las normas. Entonces yo creo en Dios, pero vivo a mi manera, con la famosa canción a mi manera. No puede ser eso posible. Y eso es el gran mandamiento que Dios transmitió a su pueblo escogido. Sométase al señorío. Reconozcan que Dios es el único Señor de su vida. Y la palabra Señor significa dueño. Entonces, no se trata tampoco de tiranía de parte de Dios. Porque Dios no es un Dios que impone su señorío, sino que realmente se trata de bendición, se trata de bienestar. Porque si nos sometemos al señorío de Dios y vivimos ese gran mandamiento, ¿quiénes son los beneficiados? Primeramente nosotros, hermanos. Hay un salmo hay diversos tipos de salmos, pero hay un salmo que se conoce como salmo de contraste, y es el primero de los salmos, el Salmo 1. Y quiero leerlo un momentito porque es muy interesante y apropiado lo que dice para nuestro tema. Salmos capítulo 1.
Bienaventurado el varón o dichoso. La palabra bienaventurado es dichoso. Dichoso el varón, dichosa la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en vez de vivir a su manera, haciendo lo que dice el mundo, ¿verdad?, se sometió al señorío de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Por qué digo que no es tiranía de Dios demandar sometimiento a su señorío, sino bienestar, sino bendición? Porque dice que el que vive de esa manera será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Se ha visto las plantas, verdad, donde hay agüita, cómo se mantienen frescas? La raíz está ahí nutriéndose, ¿verdad? Entonces, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y oiga qué tremendo, todo lo que hace prospera. Todo. Y eso nos interesa a los seres humanos. Queremos vidas prósperas, queremos ser fructíferos, queremos que todo vaya bien, pero a veces no queremos someternos al señorío, al pacto, a los propósitos, a los parámetros de Dios. Entonces Dios le dice a esa nueva generación que nunca han vivido libres, siempre han estado bajo otro mandato. Ahora que van a ser libres, ahora que son un pueblo, mi pueblo escogido, reconózcanme como su único Señor. Vivan, sométanse a mi señorío, porque eso les va a dar bendición. Pero les dije que este es un salmo de contraste, porque los versos siguientes nos dan el contraste de lo contrario, ¿verdad? Lo que pasa cuando no vivimos bajo ese sometimiento a Dios. No así los malos, Salmo 1:4, que son no como el árbol, ¿verdad?, que está junto a las aguas, sino como el tamo que arrebata el viento. Y esa palabrita tamo no es una palabra que usemos mucho en la actualidad. Por ejemplo, Nueva Versión Internacional traduce como la paja arrastrada por el viento. Porque el tamo, la mejor manera que yo tengo visual de explicar esto es las películas de vaqueros. ¿Han visto ustedes cuando pasa una bola seca de zacate? El viento la lleva para allá y vuelve a pasar para acá. No tiene raíz, está seca. Así es la vida de todo aquel que no se somete al señorío de Dios. La persona piensa que controla, la persona piensa que está viviendo a su manera, pero en realidad es como una paja que el viento la mueve para allá y para acá. Y está seco, no tiene fruto. Y peor aún agrega: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En vez de prosperidad y bienestar, hay consecuencia de destrucción. Perecerá. Entonces, el gran mandamiento que habla Deuteronomio tiene que ver con, primeramente, reconocer a Dios como nuestro Señor, sometiéndonos a su señorío. Y eso va a significar, ¿qué cosa? Para nosotros, bendición, bienestar, prosperidad. Extrañamente, las personas que viven con mayor complicación, más envueltos en problemas, sin frutos en su vida, todo les sale mal, en vez de someterse al señorío de Dios, siguen más bien queriendo hacer su voluntad y se hunden más. Pero cuando decimos: Señor, ya no quiero seguir a mi manera, tú eres más sabio que yo, guía mis pasos, todo cambia, ¿no? No es que no va a haber problemas, pero tenemos la guía y la protección y el favor de Dios. Amén. Amén. Segundo lugar, Deuteronomio, volvemos, texto base, capítulo 6. El verso 4, oye Israel, Jehová es el único Señor, nuestro Dios, Jehová es único. Y dice el 5, como parte de ese gran mandamiento: y amarás a Jehová tu Dios
con un poquito de tu corazón, dice él. No, ¿Verdad? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque en segundo lugar, ese gran mandamiento nos habla de reconocer que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Repita por favor bien fuerte. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Y amar a Dios de esa manera tiene que ver con amor sincero y agradecido. Se trata de un sometimiento voluntario, mis hermanos. Se trata de un sometimiento a ese señorío de Dios, pero impulsado por el amor y la gratitud, no por el temor ni la conveniencia. Porque hay gente que busca a Dios por miedo, otros por conveniencia. Cuando me sirve lo uso, cuando no, lo desecho. Decía mi papá en una de sus enseñanzas, tienen a Dios como el 911. Solo cuando hay una emergencia me someto a Él, lo busco. Pero Dios, ¿qué es lo que quiere de todos? De todos. Que le amemos con todo nuestro ser, con todo lo que somos. No con una parte, no a veces, no por miedo de que después me castigan, ni tampoco porque me conviene en este momento, sino un amor genuino, sincero, real. Hebreos 12:28, quiero leérselos en la Nueva Versión Internacional, ahí está proyectado. Dice, así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. No es miedo. Es un temor reverente, es reverencia, es respeto, es reconocimiento de que no hay otro como Él y merece que yo le obedezca, pero merece que le ame de verdad. Seamos agradecidos, porque cuando uno comprende lo que significa haber recibido el amor de Dios en su vida, uno devuelve ese amor a Dios de todo corazón. Por la misericordia de Dios he servido en el ministerio de la alabanza desde muy pequeño. Prácticamente desde los 10 años ya yo tocaba la guitarra en la iglesia en que estaba. Mis años de colegio también. Y recuerdo, hermanos, que la congregación donde en ese momento existía, yo estando en el colegio, tenía igual atrás unas puertas que se abrían en par, más anchas que estas. Y a veces yo estaba delante con la guitarra y veía pasar compañeros de colegio por la acera. Y ahí haciéndome huecas, y cuando llegaba al colegio, ahí viene pandereta, alabaré, y todo, y se burlaban de uno. En esos tiempos me pasó. Pero hermanos, la gente puede decir lo que quiera, pero cuando uno ha experimentado el amor de Dios en su vida, uno ama a Dios de todo corazón, de todo su ser. Y aunque le digan loco, y aunque se burle, uno ama a Dios, porque Él, como dice allá en 1 Juan, nos ha amado primero. Pero también mencioné que no se trata de amarle por conveniencia. Y en Juan capítulo 6, no voy a detenerme mucho en ese relato, solo voy a leer un versículo que es el 26. En Juan capítulo 6, verso 26, dice la escritura, este es Jesús hablando, de cierto les digo que me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y os saciaste. Resulta ser que a Jesús lo seguían las multitudes. Empezó a correr la fama de que hacía milagros, de que hacía muchas cosas, entonces lo empieza a seguir mucha gente. Y en una ocasión multiplicó, ¿recuerdan? La comida, con unos pocos panes y unos pocos peces, alimentó una multitud de por lo menos
5,000 o más. Y entonces esa multitud que comió rico, que sació su necesidad, seguía al Señor. Y en un momento, como Jesús, nadie lo engaña, ¿verdad? Él conoce los corazones de todos, se vuelve y les dijo esto: ustedes no me están siguiendo a mí de corazón. No es que están conmigo porque me aman. No es que vienen recorriendo aquí bajo el sol del camino, aquí duro, largo, pesado, por un esfuerzo de escucharme y de estar conmigo, ¿no? Ustedes es que les gustó el pescadito, les gustó el pan. Y como les conviene, entonces vienen a mí. ¿Se les parece eso a algo en el tiempo presente? ¿Cuántas veces el amor es por conveniencia cuando se trata de Dios? Y en la crisis y en la urgencia, entonces voy porque sé que Dios puede darme pan, puede darme peces, pero no es una búsqueda genuina de un amor real por Él. Entonces mucha gente que hace eso, como busca a Dios por conveniencia, cuando Dios no le responde a su manera, se resienten, se enojan, se apartan. Y son ese montón de personas, discúlpeme la expresión, montón de resentidos que andan por allí diciendo: no quiero nada con Dios, no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con la Biblia, no quiero nada relacionado a lo que es Jesucristo, porque me falló, dice. No te falló. Es que Él conoce los corazones y sabe cuando no somos sinceros. Y aún así, en su gran misericordia, siempre, aun cuando hemos sido falsos y le hemos buscado por conveniencia, ha tenido misericordia y nos ha contestado muchas cosas. Pero con Dios no se juega, y tarde que temprano Él nos confronta a esa realidad. Y hay personas que necesitan oír esto, y yo hoy de parte de Dios lo estoy reiterando. Si vamos a amar a Dios, amémosle como Él nos ha amado. ¿Usted cree que Dios nos ama por conveniencia? Si hay un amor real, honesto, genuino, es el amor de Dios. Y ni usted ni yo, ni nadie en esta tierra merece ese amor de parte de Dios. Pero Él lo entrega. Porque esa es su naturaleza, porque esa es su identidad. Dios es amor, no tiene amor solamente, es amor. Entonces debemos de amar a Dios. El gran mandamiento para el pueblo escogido de Dios fue: reconózcame como el único Señor de sus vidas, sométanse a mi señorío, vivan bajo mis normas, porque quiero bendecirlos. Pero también no se sometan por conveniencia ni por miedo. Quiero que me amen con todo su ser. Permítame un momento aquí. Un ejemplo visual así rápidamente. Suponiendo que esta silla representa nuestro corazón, hermano, y el amor que tenemos por Dios, o por todo lo demás. La pregunta sería: ¿qué lugar en nuestro corazón ocupa Dios? ¿Está el Señor sentado ahí en el centro de nuestro corazón? ¿O resulta ser que aquí está Dios, pero ay, cómo amo yo el carro? Ay, cómo amo yo a mi esposa. Ay, cómo yo amo a mis hijos. Y voy corriendo a Dios, perdiendo de vista que Él dijo que quiere todo nuestro amor. Y para algunos, la fama, la riqueza, el placer va sacando a Dios al punto de que tal vez Dios está en una orillita apenas en nuestro corazón. Y aquel que nos ha amado con amor eterno está rezagado de la prioridad de nuestro ser. Dios se aseguró de que no le volviera a pasar eso con Israel, y por eso le dio por segunda vez la ley a Israel, para que aprendieran a amarlo y a obedecerlo, pero de todo su corazón.
no por miedo ni por conveniencia. La pregunta es, ¿qué está ocupando el trono de nuestro corazón? ¿Debo amar a mi esposa? Claro que sí, y la amo muchísimo. Y procuro decírselo cuantas veces pueda, y a mis hijos. Pero el que merece el primer amor en nosotros es. Y luego todo lo demás, incluidos hobbies, recreaciones, deleites. Porque hay personas, hermanos, que si hay partido en la mañana de fútbol, ya no existe la esposa, ya no existen los hijos, ya no existe la iglesia, ya menos ir a un culto, porque es el clásico. Ojalá el clásico español, ¿no? Y no es que esté mal disfrutar de algún deporte o actividad. El asunto es no dejar que esas cosas ocupen la prioridad de nuestros corazones. ¿Están de acuerdo con eso, no? Así es, amén. Entonces el gran mandamiento: sométanse, reconozcan que yo soy su único Dios. Sometan a mi señorío porque quiero bendecirlos, y ámenme con todo su ser. Pero una cosa más, Deuteronomio 6, estábamos en el verso 5. Ahora, como punto número 3, permítame referirme a los versos 6 y 7. Y estas palabras, leo nuevamente el 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este gran mandamiento que ya hemos dedicado esos primeros minutos del sermón a eso, tienes que atesorarlo en tu corazón. Pero dice el verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Yo lo puse así: hacer el gran mandamiento una convicción y un legado. Ese gran mandamiento tiene que ser una convicción en nosotros. ¿Qué es una convicción? Es una creencia tan firme que ninguna otra cosa vale más que ella. Eso es una convicción. Y yo lo he dicho otras veces. Así casi 25 años caminé hacia un altar para decir la famosa frase: sí, acepto. Para llegar a ese punto hay que tener convicción. Porque una cosa es decir, creo que la amo, me parece que quiero vivir la vida contigo. No, hermanos, así no funciona el matrimonio ni las relaciones de pareja. Por eso es que la Biblia habla de matrimonio, no de uniones. Porque las uniones se rompen por otras cosas que pueden influir. Pero el matrimonio es por convicción, porque el matrimonio es un pacto delante de Dios. Y todo aquel que dice que es pueblo de Dios, ¿cuántos son pueblo de Dios aquí? Amén. Entonces vive el gran mandamiento por convicción. El verdadero pueblo de Dios reconoce a Dios como el único Señor, se somete a ese señorío, no por miedo, no por conveniencia, por amor, por gratitud, le ama con todo su ser. Pero vea qué importante además, se compromete a vivir eso como una convicción. No es esa gente que anda fluctuando y entonces ando un rato en esta iglesia, luego me paso a esta otra denominación y salto por aquí, salto por allá y recibo a los testigos de Jehová, y la semana que viene recibo a los mormones, y la que sigue recibo a esta otra gente que viene, y los bogochantes, y fumamos marihuana y todo. Eso es convicción, ¿no? Me gusta lo que dice 1 Juan, en el capítulo 5, poderoso texto. Estamos en el verdadero, Amén. el Hijo de Dios, Aleluya. en Jesús.
Pero esa convicción, hermanos, hay que convertirla también en un legado. Y aprovecho que hoy tuvimos la bendición de como iglesia presentar ante Dios una bebita hermosa. Porque eso nos recuerda el legado tan importante. La fe y la vida en Cristo no es solo para papá y mamá. No es solo para una generación. Dios fue muy claro. Esto que te estoy enseñando, pásalo. Da un legado. Decía el doctor Constant en uno de sus escritos que es preocupante que hoy en día haya que reevangelizar a la nueva generación para que venga Cristo. Porque los padres no hicieron la tarea y sus hijos no aman a Dios. ¿Quiénes somos los responsables de lo que ocurra con nuestros hijos? Los padres. Y hay papás que le dicen a los hijos: es importante que ames a Dios, que creas en Dios. Vaya a la iglesia. O le dicen a su esposa: lleve a la iglesia. O viceversa. Y delegan la responsabilidad. Gloria a Dios, porque ahorita en este momento allá arriba hay maestros en escuela dominical dando una preciosa enseñanza a nuestros hijos. Pero esto es un ratito de domingo. Sus hijos y mis hijos están con nosotros toda la semana. Y los primeros responsables de ese legado somos los padres. Entonces esa convicción hay que transmitirla. Por eso es que nunca un padre de familia debe avergonzarse del evangelio. Yo tengo ya prácticamente un preadolescente y una adolescente que ya casi cumple 18. Y yo a veces les digo vacilando que están en la pedolescencia. Todo les molesta, todo les da vergüenza, pero que aprendan de nosotros. Es nuestro compromiso como padres, a nunca avergonzarse de su fe, de lo que han creído, porque todos los días tenemos el compromiso de decirles: lo que te he entregado es poderoso. Lo que te estoy entregando es un tesoro que vale más que una cuenta bancaria, que un carro del año, que viajes por el mundo o propiedades que pueda heredarte. Te estoy heredando la fe que conlleva la vida eterna. Hebreos 13:17. Ahí lo puse en la Nueva Traducción Viviente. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Aquí está hablando de los pastores. Y le está diciendo al rebaño del Señor, a la iglesia, a la grey, que obedezcan, que hagan lo que se les está transmitiendo, porque tenemos la tarea de cuidar el alma, dice, pero también de rendir cuentas. ¿Por qué menciona este versículo? Porque si yo como pastor y líder de una congregación tengo la tarea delante de Dios, a eso fui llamado, a cuidar el alma del rebaño, y por eso rendiré cuentas a Dios de cómo lo hice. Cuanto más tú que me escuchas, tú que me ves en ese video también, como padre, como pastor de tu hogar, como sacerdote de tu casa, eres el responsable de cuidar esas almas. Amén. Y daremos cuenta como padres de lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Y los que tenemos la bendición de ser uno en Cristo, esposo y esposa, tenemos que estar unánimes en esa claridad. Tenemos un legado de fe que transmitir los dos. Y si por algún motivo no funcionó algo, salió mal en su camino, y usted está sola o solo, y está liderando una familia igualmente,
eres responsable de dar un legado que va más allá de lo económico y lo material. Es un legado de fe. Amén. Amén. Número 4 y último punto. Deuteronomio 6. Dice el verso 8 y 9. Después de que dijo en el 7, y le repetirás a tus hijos, y hablarás, estando en tu casa, en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Dice el 8 y 9. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Número 4. ¿Qué quiere Dios? Que este gran mandamiento sea evidente ante los demás. Nos habla de un testimonio público de fe. Vea qué interesante, usa la palabra señal, como una señal en tu mano, en los frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa, en las puertas. El pueblo de Dios es un pueblo de testimonio. Ahorita ahí en mi casa hay un rotulito pegado que dice: se venden helados. Deliciosos que hace mi esposa, y no es comercial. Lo menciono, hermanos, porque como hijos de Dios, lo principal es ¿qué ven las personas? ¿Qué se oye? ¿Qué se dice? ¿Qué observan de quienes vivimos ahí adentro? Es que ahí donde venden los helados, ahí viven los malcriados. Es que ahí viven los pachucos del barrio. Es que ahí viven los egoístas. Es que ahí... No. Yo espero que haya algo más grande que ese rótulo, que sea un testimonio de fe. Y que nadie en esa comunidad pueda decir: pasé por ahí, miras qué mal me trató ese señor. Pasé por ahí y venía saliendo la señora y me insultó. Poder ir con libertad a la pulpería, poder caminar por ese sector y que la gente diga: estas personas son buenas, pero más que eso, tienen algo especial. Y que ese algo sea Jesucristo. Y que ese algo sea nuestro testimonio de integridad. Todos tenemos nuestro carácter, nuestra forma nuestra personalidad. A algunos se les hace más fácil, ¿verdad?, el compartir, vacilar, el dialogar. Otros a veces somos más serios. Pero estamos hablando de testimonio. De testimonio. Y eso es algo que va más allá. Si hemos puesto la fe en el Señor, y si decimos ser pueblo de Dios, entonces Dios dice: ese gran mandamiento, vívanlo ustedes. Transmítanlo a sus hijos y denlo a conocer donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Sin duda puse yo aquí una nota. El deseo de Dios es que nuestra identidad de pueblo se convierta en un testimonio público donde quiera que estemos. Jeremías capítulo 15, vea qué interesante lo que dice el verso 19. Es el último texto que voy a leer. No, el penúltimo, me falta uno. Pero Jeremías 15, 19 dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. La Nueva Traducción Viviente, ese pedacito lo traduce así: escucha esto. Tienes que influir en ellos, y pone signos de admiración. No dejes que ellos influyan en ti. ¿Quiénes? Los que no tienen a Dios, a eso se refiere. Pregunto y no me conteste. Contéstele usted con el Señor.
se están convirtiendo las personas a nosotros? ¿O nos estamos amoldando a las conductas y prácticas de los que no tienen a Dios como prioridad? Porque de eso se trata el testimonio. Me dijeron a mí, ¿usted toma? Refiriéndose al alcohol, ¿verdad? No, vieras que no. ¿Y le gustan las fiestas? ¿Verdad? Y ahí, familiares. Anda con mujeres, ¿no? Entonces usted está muerto. Y le digo, sí. Hace muchos años morí y nací a una nueva vida, que es la vida que Dios ofrece, que no es fácil, que requiere compromiso, pero que me aclara realmente lo que es bendición y lo que no. Y hay relaciones, y hay amistades, y hay asociaciones que no convienen. Cuidemos nuestro testimonio. Cuidemos nuestro testimonio. Hermano, ¿le ha pasado alguna vez que de tanto escuchar a alguien se le pega a uno algún dicho? Una vez llegó una familiar de mi abuelita a visitarla antes de que ella falleciera, y siempre vacilamos con eso en casa porque la señora estaba bastante sorda. Y con un ratito que estuve ahí en la casa, como era sorda y hablaba durísimo, ¿qué cree que pasó? Mis hermanas y mi mamá, ¡páseme el azúcar! Ya todo el mundo estaba gritando igual. Que se contagie lo bueno que tenemos en nosotros. Si usted quiere ver defectos en mí, va a encontrar montones. Pero hermanos, que el brillo de Cristo Jesús resplandezca en nosotros, para que las personas que nos rodean y con las que interactuamos quieran conocer al Dios que hemos conocido, quieran tener lo que tenemos, quieran parecerse a nosotros en el sentido de que vivimos bajo la voluntad de Dios. Amén. Vuelvo a Deuteronomio 6. Porque a manera de conclusión del mensaje quiero aquí hacer un apéndice muy importante que dice la Escritura. Dice el verso 10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, aquí viene la advertencia, verso 12, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El mismo Dios que da el gran mandamiento y que dice, reconózcame como su único Señor, sométanse a mi señorío. El mismo Dios que dice, quiero que me amen con todo su ser, es el que promete bendecir, es el que promete prosperar nuestro camino, es el que promete hacer una vida fructífera, pero es el mismo que termina diciéndole al pueblo, ojo, no se vayan sin esto. Cuando todo esté bien, no se olviden de mí. Porque el ser humano tiene ese problema. Tenemos una memoria corta. Cuando todo esté bien, no se olviden de mí. Así que finalizo con esto. Al apegarnos a la voluntad del Señor y ser fieles a Él, viviendo de esta manera, seremos muy bendecidos. Dios hará muchas cosas a nuestro favor y prosperará nuestro camino. Pero aquí viene la advertencia. Cuidémonos de nunca olvidarnos de nuestro Señor y Dios cuando todo marche bien. Oramos. Señor, muchas gracias porque nos has mostrado la verdad. Porque sin tratarse de una religión en particular, te has revelado a nuestras vidas. Y nos has invitado a formar parte de tu pueblo escogido.
fundamentados en el gran mandamiento, queremos reconocer que tú eres el único Señor y Dios de nuestra vida. Queremos someternos a ese señorío, no por miedo ni por conveniencia. Queremos amarte con todo nuestro ser como tú lo pides. Y si a alguno le está costando, Dios, permite que a partir de esta palabra sean tomadas decisiones oportunas para quitar todo aquello que estorbe, para que seamos personas y familias que vivamos enteramente consagrados a ti y que vivamos conforme a tu voluntad. Y a nosotros los que somos padres, ayúdanos, llénanos de tu sabiduría, porque nuestro compromiso es ejercer ese rol, esa tarea que nos has dado y dejar un legado a nuestros hijos, más allá de lo material, de lo económico, más allá del renombre, del apellido, el legado de fe. Y que nuestros hijos y nietos detrás de nosotros puedan ser personas y familias que te conozcan, que te teman, que te sirvan, Señor. Y si no lo estamos haciendo como tiene que ser, gracias porque hoy nos da la oportunidad de trabajar más genuinamente en ese propósito. Señor, ayúdanos a vivir la fe como una convicción, a no ser personas como la paja que se lleva el viento, que un día estamos, que un día te amamos, que un día creemos, que un día buscamos, que un día servimos y otro no. Si usted siente hacerlo, ahí donde está usted con Dios, dígale: yo recibo esta palabra y me comprometo ante ti a dar todo de mí para hacer tu voluntad. Perdóname si he vivido a mi manera. Me someto por completo y te entrego mi familia y reconozco mi responsabilidad de ser ejemplo y modelo a ellos. Y de ahora en adelante quiero caminar diferente. Tan diferente que lo que tú hagas en mí sea evidente a todas las personas donde yo vaya. Permite, Señor, que levante tu nombre a través de un testimonio de integridad. Y por último, líbrame, Dios, de ser de aquellos que se olvidan de ti cuando todo va bien. Gracias por tu palabra. Esta semana sea feliz y gloriosa para todos en Cristo Jesús. Nos vemos pronto, Señor.